Tint'de yakoymi. Tlatzotzonilixco-pincayo. Imágenes sonoras. Ixcopintli Huicalistli. Un viaje a través de las antiguas voces de México. Yantzunakoi Xochitlatoli. Ya estamos aquí de nueva cuenta, sean todas y todos bienvenidos a esta su emisora, La Voz del Pueblo Ñañú. Es un gusto enorme saludarle desde el bonito municipio de Cardonal, Hidalgo, México. Mil gracias por sintonizarnos y recibirnos allá en la comodidad y en la seguridad de sus hogares. Estamos iniciando una emisión más de Imágenes Sonoras y en esta ocasión contaremos con la participación del doctor Raúl Macuil Martínez, quien nos platicará sobre una extraordinaria e importantísima obra para el estudio de la historiografía de nuestro país, de México, titulada Historia General de las Cosas de la Nueva España, o también conocida como Códice Florentino. Este trabajo de tipo etnográfico fue realizado por Fray Bernardino de Sahagún entre los años de 1540 y 1580 aproximadamente. El padre Sahagún, para el acopio de información, recurrió a la indagación directa entre los antiguos pobladores de México. Varios de sus informantes pertenecían a la élite indígena del siglo XVI. El propósito principal de Bernardino de Sahagún al escribir su texto era el dar a conocer entre sus colegas misioneros algunos de los aspectos de la cultura y la historia de los pueblos del altiplano central de México. Lo anterior debía proporcionarles a los evangelizadores algunas herramientas para conocer de mejor manera algunas situaciones a las que podrían enfrentarse en su intento por ganar adeptos para la religión católica entre los antiguos pobladores de nuestro país. En este tenor, La Voz del Pueblo Ñañú y el Centro de Investigaciones Históricas y Culturales del Estado de Hidalgo los invitan a que se queden y nos acompañen a escuchar al doctor Raúl Macuil Martínez en este viaje que nos va a llevar a través de Imágenes Sonoras. Bienvenidos sean todos ustedes a este programa, Imágenes Sonoras. En esta ocasión les voy a hablar sobre uno de los documentos más importantes para el conocimiento de la vida del mundo antiguo. Esto es el Códice Florentino. Este documento fue escrito y recabada la información por un fraile franciscano llamado Fray Bernardino de Sahagún allá en el siglo XVI. Pero él no fue el único. También le asistieron varios ayudantes de habla náhuatl de la Ciudad de México, Tenochtitlan. Por la importancia de este documento y por la importancia también de los registros que documentó Fray Bernardino Sahagún, en el año 2015 se aprueba el Registro Internacional de la Memoria del Mundo a la obra de Fray Bernardino Sahagún, esto avalado por la UNESCO. Este religioso estudió teología en la Universidad de Salamanca y vivió por casi 3 años en Tepeapulco, de los años de 1558 a 1561. Fray Bernardino Sahagún, pues él era europeo y hablaba castellano, latín, griego y náhuatl también. En Tepeapulco se entrevistó con sabios nahuas con el fin de preguntar sobre la vida y costumbres antiguas. Los sabios narraron a Sahagún y a sus colaboradores sobre la religión, los dioses, las ofrendas, los animales, las plantas, los trajes de guerra y las vestimentas o vestiduras también de los gobernantes. El Códice Florentino se encuentra resguardado en la Biblioteca Laurenciana en la colección Palatina, allá en Florencia.
El códice está escrito a 2 columnas, una en español y la otra en náhuatl o en la lengua mexicatl. A la sección en el español se le ha denominado como Historia General de las Cosas de la Nueva España. Los colaboradores de Sahagún fueron sabios nahuas, entre ellos se puede mencionar a un Antonio Valeriano, Alonso Bejarano, a Martín Jacobita, Pedro de San Buenaventura y Agustín de la Fuente. También los escribanos o los tlahuiloque que se dedicaron a la transcripción y a dibujar los dioses, los atavíos, los animales, fueron Diego de Grado, Bonifacio Maximiliano y Mateo Severino. El Códice Florentino se encuentra dividido en 12 libros, 12 grandes libros. Estos suman un poco más de 2000 hojas ricamente ilustradas. El prólogo de la obra ilustra al lector sobre el contenido de cada libro, ya que cada prólogo habla sobre lo que va a tratar los libros, ya sea sobre la astrología, sobre las cosas naturales o también sobre los dioses, los atavíos de los dioses. Y el último libro, el 12, habla sobre la llegada de los europeos y la conquista. Pero también algo que hay que destacar, que en el libro 2 habla sobre el calendario, las fiestas y ceremonias y sacrificios que tenían los indígenas o las poblaciones indígenas en Tepeapulco. El calendario estaba dividido en varias fiestas dedicadas a los dioses y a las diosas. Entre estas fiestas se puede mencionar una fiesta muy importante que inaugura el calendario festivo y religioso de los antiguos mexicas. Esta fiesta se llama Azcahualo, la siguiente es Tlacaxipehualistli, enseguida sigue Totzostli, Hueytozostli, el Toxcatl, Etzacualistli, el Hueytecuilhuitontli, la fiesta también de Tlazochimaco, Xocolhuetzin, la fiesta de Oxpanistli. También se puede mencionar la fiesta de Teutleco y la fiesta de Tepeilhuitl. Además, la fiesta de Quecholi, la de Panquensalistli, la de Atemostli, la de Tititl y la de Izcalli. Estas fiestas son muy importantes porque narra los ritos y las ceremonias que los antiguos mexicanos realizaban a sus dioses. En el libro 3 se habla sobre el principio que tuvieron los dioses. O sea, Fray Bernardino Sahagún pregunta a los sabios indígenas sobre el recuerdo de los antiguos dioses, cómo se crearon, cómo se llamaban y también cómo regían el mundo. Y ellos, los sabios, narraban de igual manera las ofrendas que se le daban. Se rogaba a los dioses y a las diosas y se les quemaba copal, se quemaba también pisiete o pisietl, que es conocido hoy como el tabaco. Una de las historias que impacta también por su riqueza y por el contenido es el nacimiento de Huitzilopochtli. Este dios que nació ataviado con sus armas y con su traje de guerra para defender a su madre de sus hermanos los Censohuiznahuac y de su hermana Coyolxauhqui. Huitzilopochtli le dice a su madre Coatlicue que no se preocupe, que él la va a defender. Esto es una narración muy muy antigua que nos lleva más allá del tiempo y del espacio. Estas narraciones no tienen principio, no tienen final, no tienen tiempo y no tienen espacio, porque son narraciones de origen. Es el origen del dios de la guerra. Cuando Coatlicue estaba cumpliendo una manda o una ofrenda, que era la de barrer los edificios sagrados, los teocalli, en un día barriendo
Coatlicue ve unas plumas que vienen bajando. Ella las toma y se las pone en su pecho, abajo de su quexquemitl o de su huipil también. Al poco rato, esta diosa, esta señora, queda embarazada. Sus hermanos y la hermana Coyolxauhqui se enteran de que su madre está embarazada y se enojan mucho. Coyolxauhqui empieza a decir a sus hermanos que no era posible tal deshonra y habría que ir a matar a su madre. Estos hermanos hoy se conocen como los Sensohuiznahuac, y los Sensohuiznahuac son los 400 del sur, o sea, las 400 estrellas. Coyolxauhqui es asociada con la luna y Coatlicue es la señora, es la diosa y madre de Huitzilopochtli. Ella es la señora de la tierra. Esta narración es muy impresionante porque recuerda vivamente los pasajes y las guerras que tuvo que pasar Huitzilopochtli. Otro contenido de este libro, de este impresionante libro, es sobre la lectura del maíz y sobre los primeros dioses, un señor y una señora que hicieron ofrenda, que hicieron rituales. Estos se llaman Oxomoco y Zipactonal. Ellos son los Tonalpouhque, o sea, los contadores de los días. Oxomoco y Zipactonal es una de las parejas primigenias, son de las primeras parejas ancestrales. Ellos dos empiezan a hacer rituales. Oxomoco es una señora, es una anciana que está hincada en un petate. Tiene en su mano una jícara llena de maíz. Ella avienta el maíz al petate y empieza a leerlo. Zipactonal es un señor grande, es un señor anciano, y él empieza a quemar pisiete y se empieza a punzar las orejas con los huesos de venado. Ellos dos son el principio de los rituales en el mundo antiguo. Otro de los rituales que podemos encontrar en el Códice Florentino son los rituales al nacimiento y a la bienvenida de los niños. Esto es el Pilmatilistli. El Pilmatilistli se conoce hoy en día en la zona de la Huasteca y también en las zonas donde se habla náhuatl o mexica como el baño del niño. Cuando la madre está a punto de parir, ella o si no su suegra van a ver a las parteras. Las van a traer para que les acomode su hijo y reciban a su hijo en este mundo. La partera lo recibe y se regresa a su casa. Varios días después regresa la partera para hacer este ritual del Pilmatilistli, que consiste en bañar al niño, limpiarlo de todas las impurezas y también darle nombre. Las familias muy a gusto preparaban y siguen preparando tamales, en algunos lugares otros elementos de la región. La partera solicita a la familia que se les dé o que le proporcionen un cajete donde ella va a poner hierbas curativas y hierbas de olor. Con esto se va a empezar a bañar el niño. Cuando la partera termina, la familia previamente ya ha dispuesto un área donde, y se sigue haciendo, donde el niño va a escoger los elementos del trabajo del padre o del trabajo de la madre, según sea el sexo del niño. Si es una nena, se le va a poner un tenate, un malacate y una escoba. Si es un niño, se le va a poner una coa, una hoja, una pluma, un chimali o un escudo. Esto se hacía en el siglo XVI. En la actualidad ha cambiado un poco, pero la esencia continúa. Dar nombre y también pedir por el buen futuro del hijo o de la hija mediante este ritual.
El tiempo, el espacio era también materia tratada en este libro del Códice Florentino. Tenemos 12 libros que tratan, además de los rituales, tratan sobre el calendario y sobre los augurios y pronósticos. Esto se puede ver y se puede leer en el libro quinto. En el capítulo primero, esto me recuerda mucho a los augurios o pronósticos que la gente de allá de la Huasteca y de Acasochitlán siguen diciendo. Esto queda en la memoria y ha quedado en la memoria de las madres y padres de las comunidades. Cuando un tizón empieza a chispear o cuando empieza a arder, eso quiere decir que va a llegar a alguien. O también cuando un pájaro empieza a cantar, trae buenas noticias o trae malas noticias. Cuando alguien o las gentes van caminando en el monte y si se les atraviesa una víbora, eso es un mal augurio o un mal presagio. Esto está también narrado y está documentado en el Códice Florentino. Se habla en el libro sexto sobre la retórica y la filosofía moral y teológica de la gente mexicana. ¿Esto qué quiere decir? Que los padres y las madres hablaban constantemente con sus hijos para darles consejo y para darles buen camino. Este buen camino se traduce en que las pláticas que se tenían era para que sus hijos y sus hijas fueran buenos trabajadores, para que fueran honestos y también para que realizaran los rituales necesarios a los dioses. Cuando un hombre, un muchacho se quería ya casar, el padre de inmediato empezaba a hablar con él sobre las responsabilidades del casamiento y sobre las responsabilidades de tener una esposa. Asimismo, la hija también comentaba con sus padres que ya quería casarse y se hacía lo mismo. Estos son consejos morales y son consejos para la vida que hoy en día se siguen conservando en la memoria y en los rostros de los ancianos, de los viejos, de los sabios de las comunidades. El libro séptimo trata de la astrología y la filosofía moral. ¿Esto qué quiere decir? Que se habla sobre las propiedades del sol, de la luna, de las estrellas, pero también se habla sobre los fenómenos atmosféricos que los antiguos mexicanos veían. Por ejemplo, cuando había un eclipse, se le llamaba Tonatiuh-Cualo, y cuando era un eclipse de luna, se le llamaba Meztlicualo. Cada eclipse tenía su propio nombre. También se habla sobre las propiedades de la luna y las fuerzas que en ella hay. También se habla sobre las estrellas y sobre las diferentes constelaciones, sobre los aires y sobre los vientos. Esto hoy en día se conserva en las comunidades. Cuando en la noche empiezan a soplar aires, en la noche se considera que son como aires malos, pero también hay aires buenos o aires calientes, dependiendo la temporada y la zona geográfica en la que se encuentre uno. En el libro octavo trata sobre los reyes y señores y de la manera que tenían sus elecciones, es decir, en este libro se documenta sobre cada nombre de los señores a lo largo de la historia hasta la época en la que fue documentado este libro. Se habla sobre Moctezuma, sobre los hijos, pero también se habla sobre los atavíos, sobre los copilis o las pequeñas coronitas que se usaban. También se habla sobre las características de las tilmas, los colores, los asientos o los teposixpali, que esto eran los asientos de los gobernantes. En el libro 9 se habla sobre los mercaderes,
los oficiales de oro y piedrerías preciosas y plumas ricas, es decir, se habla sobre el comercio y sobre los tameme, sobre los pochtecas, que son los cargadores y los comerciantes que se dedicaban a recorrer el territorio y a comerciar, pero también ellos se dedicaban a recolectar el tributo, y cuando era tiempo de conflictos o cuando era tiempo de asolar o de tomar alguna ciudad, ellos previamente ya habían conocido los caminos, los territorios y las lenguas. Estos tameme y posteca hablaban varias lenguas por la misma necesidad de comunicarse y de el intercambio de mercancías. Esto no queda lejos aún de las comunidades contemporáneas. Varios pueblos, los comerciantes de varios pueblos indígenas, hoy hablan, aparte de la lengua local, hablan el español, o también hablan el otomí o ñañú, o el tepehua, o también el tutunacú, dependiendo el área geográfica donde se vaya a comerciar. En el libro 10 trata sobre los vicios y virtudes de la gente indiana y de los miembros de todo el cuerpo, interiores y exteriores, y de las enfermedades y de las medicinas. Es decir, Bernardino de Sahagún y sus asistentes se dedicaron al estudio de las medicinas en el mundo antiguo, sobre las plantas, sobre lo que hoy llamamos también los tés curativos, y también a saber y a nombrar y a renombrar cada parte del cuerpo de los masculinos y también el cuerpo femenino. En el libro 11, y ya para ir finalizando este programa, se habla sobre el bosque, el jardín en la lengua mexicana, es decir, se documenta una gran cantidad de animales, aves, serpientes, hormigas, fieras, lo que en el mundo antiguo se llamaban como tecuanis, los comehombres. Sahagún, en alguna sección de este libro 11, llama como leones, pero son los ocelotes. También se mencionan los tipos de piedra, los diferentes tipos de cuevas y los ríos, los amellales, los espacios de agua. Y ya para finalizar, en el libro 12, como ya lo comenté hace ratito, se habla de cómo conquistaron los españoles la Ciudad de México. Es una narrativa interesante tanto en los textos como en los dibujos. Se muestra a Hernán Cortés llegando en sus acali, en sus barcos, con la señora Marina y un grupo de indígenas enviados por Moctezuma para darle algunos regalos a Hernán Cortés y que se regresara. Esto no sucedió así. Los españoles fueron avanzando hacia el centro de lo que hoy es la República Mexicana. Se documentan los caminos, los cerros, y también se documenta el paso que caminaron los españoles y vieron el volcán Popocatépetl. Esto es, en un resumen muy apretado, el contenido de este extraordinario libro, que vale la pena conocerlo, vale la pena también entenderlo, el contexto en el que se hizo. Esto es un libro que nos habla sobre nuestro mundo, sobre nuestro pasado, nos habla sobre cosas que a lo mejor ya se olvidaron y que ya no se conocen hoy en día en diferentes pueblos indígenas. Y cada vez que tomamos este libro, nos refresca la memoria y nos refresca también la lengua, la cultura y sobre todo nos refresca la identidad. Mictlazokamati nochi kakaquilistli no tequititi. Muchas gracias a todos por escuchar mi trabajo. Gracias. Y así hemos concluido un programa más de Imágenes Sonoras.
Esperando que haya sido de su agrado la información que hoy le trajimos, también le agradecemos infinitamente el que nos haya atendido y que nos haya recibido allá en la comunidad de su casa. Agradecemos el espacio a La Voz del Pueblo Ñañú, a su directora Susana Miranda, y pues bueno, los esperamos aquí en la próxima transmisión de Imágenes Sonoras, mientras se despide usted su amigo y servidor Sergio Miranda, y pues bueno, los dejamos en manos de más información que tiene la radio para todos ustedes. Hasta la próxima. Imágenes Sonoras es transmitido a través de La Voz del Pueblo Ñañú los días lunes y viernes. Te esperamos en nuestra próxima emisión.